Os invito a abrir vuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Vamos a seguir meditando en estas verdades que hemos cantado. El Señor es todo lo que anhelamos, es todo lo que queremos. Él satisface nuestra vida entera. Eso debe ser una expresión de una realidad y también, por supuesto, de un deseo. Y vamos a estar meditando a lo largo de estos domingos de verano sobre Cristo como aquel que es supremo, aquel que merece nuestra adoración, y cómo a través de los evangelios podemos ver a Cristo superior a todo. En esta mañana nos centraremos en el versículo 27 y 28. Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28 dice así: Y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo, esto es al Señor Jesús, le dijo: Dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu revelación, por tu gloria, porque eres más de lo que nosotros podremos llegar a imaginar nunca. Señor, eres tú a quien queremos acudir en todo momento para encontrar nuestro gozo y satisfacción, para ser dichosos. Y queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos enseñe cómo estos versículos nos muestran a Cristo como supremo en poder y supremo en digno de alabanza, en quien debemos poner todo nuestro gozo. Obra en nuestros corazones para que esto produzca un fruto espiritual que te glorifique, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en un mundo donde todos somos influenciados unos por otros y de muchas formas diferentes. La cultura de los méritos está realmente arraigada en esta cultura, en este tiempo. El que debemos alcanzar grandes méritos y grandes metas. Esto también está relacionado con la exaltación de uno mismo. La exaltación de uno mismo está apegada al corazón del ser humano en su condición caída. Por tanto, vivimos en un mundo caído, alejado de Dios, rebelde de Dios, que no reconoce a Dios como el único Dios verdadero, el creador y aquel que merece nuestra atención, sino que vivimos en un mundo en el que, por ejemplo, en la educación de nuestros hijos, nos preocupa más prepararlos para alcanzar las metas que van a vivir en este mundo y poder proveerles de todo lo que necesitan para vivir cómodos en este mundo, incluso alcanzando estas metas. Sentirnos como padres orgullosos de que hemos hecho bien nuestro trabajo, en lugar de llevar a nuestros hijos, a la familia y nuestras vidas a la satisfacción plena que solo en Cristo hay. Si nosotros nos dejamos influenciar por los méritos y la cultura de la exaltación de uno mismo, vamos a estar buscando el gozo en aquello que el mundo nos ofrece. Pero no es el gozo que Cristo da, ni lo da como Cristo lo da. No es raro que la primera razón de muerte sea el suicidio, ¿verdad? ¿Y cómo es que una persona llega a esa decisión? Son muchas las razones, pero hay algo en común, y es que su vida está vacía, está insatisfecha. No encuentra razón para seguir viviendo. Pero hermanos y hermanas, necesitamos escuchar de nuevo y meditar, como este texto nos dice, que Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, quien es supremo, y solo en Él debemos gozarnos, y nadie más, en nadie más. El versículo 27 dice, y sucedió que mientras decía estas cosas. ¿A qué se refiere? Bueno, en el capítulo 11, versículo 14, empieza esta escena. Y si ve en ese versículo 14, Jesús está echando fuera demonios y echa demonios de un hombre que es mudo. Y por tanto, ese hombre, cuando ese demonio sale del mudo, manifiesta ese milagro hablando. Algo que muestra a la multitud que lo rodea el gran poder y el milagro eficaz que Cristo ha traído sobre esta persona.
Hay tres reacciones de la multitud. Versículo 14, las multitudes se maravillaron, al final dice, ¿verdad? Esa es una reacción. Hay una segunda reacción. Versículo 15, algunos de ellos dijeron, él, refiriéndose a Jesús, echa fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Es decir, Cristo está actuando sobre los demonios porque tiene el poder de los demonios. No atribuían a Cristo el poder de Dios. En tercer lugar, versículo 16, había otros que para ponerle a prueba le pedían más señales del cielo. Decían, esto no es suficiente, queremos más. Como si la razón por la que ellos no creen es porque no hay razones suficientes. Yo quiero más, yo quiero ver más. Esto no es bastante para poder creer. Pero la intención era probarle. Así que Jesús confronta a los que se oponen con unos argumentos y con unas afirmaciones definitivas. Y la multitud se queda callada. No tienen nada más que decir. Jesús demuestra que Él es el dedo de Dios. Versículo 20 dice, pero si yo por el dedo de Dios echa fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y Jesús reafirma que Él es Dios obrando en medio de la humanidad. Y Él presenta ahí una parábola para enseñar la grave consecuencia de un hombre que recibiendo bendiciones de Dios, eso no le lleva al arrepentimiento, sino que continúa en la actitud de rebeldía, de oposición. Así que cuando un demonio se va y dice, versículo 24, ese demonio dice, volveré a mi casa donde salí. Versículo 25, y cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Esto no es que ese hombre ha puesto en orden su vida. Es que es un lugar apetecible y agradable para el diablo. No es que el hombre donde estaba el diablo se fue y ese lugar se quedó limpio y preparado conforme a la voluntad de Dios. No, limpia y barrida significa preparada, acomodada para que el diablo vuelva a tomar lugar. Y no viene él, sino que trae también 7 demonios peores que él. Cristo está hablando antes de esto que el hombre fuerte es el que puede echar al otro de su casa. Y Cristo está mostrando su fortaleza, su poder y está confrontando a todos los opositores que solo Él es el dedo de Dios y que Él ha venido a mostrar la gloria del Padre. Los deja callados. De tal forma que cuando termina de hablar, versículo 27, cuando termina de decir estas cosas, una de las mujeres de la multitud alzó su voz y le dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. En un lenguaje coloquial nuestro es, viva la madre que te parió. Esta mujer, cuando vio el poder que Cristo demostró en su lenguaje, en su forma de confrontar a los opositores y el milagro, esta mujer no pudo hacer otra cosa que exclamar el asombro que ha encontrado al ver a Cristo. Para poder entender y recordar bien la enseñanza de estos 2 versículos, vamos a dividirlo en 3 puntos. 3 verdades que encontramos en este texto. En primer lugar, el hombre busca sin éxito el gozo en el hombre. El hombre busca sin éxito gozarse en el hombre. Esta es lo que esta mujer ha expresado. Aunque parece que está elogiando a Cristo, mira, esta mujer está buscando el gozo y está exaltando a la madre de Cristo. La mujer declara que la razón por la que Cristo es superior en poder y autoridad con argumento irrefutable, como Él ha demostrado a los opositores, esa manera de hablar con autoridad es el resultado del trabajo de su madre. Esta mujer está diciendo que lo que Cristo es, lo es por razón del éxito de su madre criándolo. La madre no solo debe ser feliz porque su hijo le va bien. ¿Qué madre no se goza cuando su hijo le va bien? ¿Verdad?
Ahora, lo que esta mujer está expresando no es que su madre debe ser gozosa, dichosa, sino que la madre es la causa y la razón por la que Cristo es lo que es. Esta mujer está exaltando, resaltando a la madre de Jesús como aquella que tiene el mérito de hacer que su hijo sea poderoso y tenga una autoridad demostrada en sus opositores. Solo por ser la madre de Cristo ya es suficiente para el gozo, dice esa mujer. Y por supuesto que eso lo hemos visto en los evangelios. El ángel le anunció a María y le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. El ángel le anunció a María que ella sería una mujer gozosa. Pero la expresión de esta mujer en medio de la multitud no está resaltando a Cristo como Señor, ni está resaltando a Cristo como el poderoso, sino está diciendo: tú eres el resultado de una mujer que te tuvo en su vientre y que te crió con sus senos, con sus pechos. El mundo da un tipo de gozo por medio de méritos y exaltarse a uno mismo, exaltándose unos a otros y buscando cada uno el gozo de sentirse realizado, de encontrar que por nuestros méritos cosas buenas suceden. El vientre que te cargó y los senos que te criaron son las dos tareas fundamentales de una matrona, alguien que cuida a un bebé. Es decir, si tu madre no te hubiera tenido en el vientre y no te hubiera mantenido con sus pechos, no podríamos verte quién eres hoy. Esta mujer no está poniendo el asombro con fe. Esta mujer se asombra de Jesús, pero sin fe salvadora. Se asombra de Jesús, pero encuentra las razones de cómo Jesús es quien es, atribuyéndole mérito a su madre. La verdadera felicidad no se encuentra en el hombre. La verdadera felicidad no se encuentra en el ser humano. Es cierto que aunque Dios utilice a personas pecadoras, nunca la persona será la fuente de la bendición. Lo vuelvo a repetir. Aunque Dios utilice a personas para cumplir su voluntad y bendecir a otros, nunca es esa persona la fuente de la bendición. No podemos poner la mirada, la confianza, nuestra dependencia en ningún hombre, en ninguna mujer. Probablemente este sería un pasaje que más de uno en estos tiempos habrían tomado como un ejemplo de feminismo. Una mujer que reivindica los derechos de la mujer, la madre de Jesús. Pero aquí no hay nada de esto. No se está resaltando a María como aquella que ha hecho posible por sus méritos que Cristo demuestre su poder. Y esto es lo que sabemos que la Iglesia Católica y otras herejías hacen. Si Cristo es santo, ¿ellos qué dicen? Es porque María tenía que ser santa. Si no, no puede ser Cristo santo, nacida de una mujer pecadora. Eso es su lógica. Así que convierte, no hace muchos años, la Inmaculada Concepción de María. El hecho de que María, la Madre de Jesús, ha concebido a Cristo en su vientre, siendo ella sin pecado. Por eso se le llama que Cristo fue concebido sin pecado en María, como la Iglesia Católica lo dice, pero la Biblia no enseña. Pero es natural que el hombre llegue a estas conclusiones equivocadas. Esta mujer llegó a la misma conclusión. Tú eres quien eres gracias a tu madre. Y el hombre pone su gozo en el hombre. No podemos poner la mirada, la confianza, la dependencia definitiva, absoluta en el hombre. Ni en los pastores, ni en el hombre, ni en la mujer, ni en los padres. Si tú pones tu confianza, tu dependencia, tu seguridad, el futuro de tu vida
tu gozo se encuentra en un hombre o en una mujer, o en tus hijos, o en tu marido, o en tu esposa, entonces estás poniendo el gozo en aquello que no merece la pena y no te va a satisfacer. Lo hemos leído en 1 Corintios. El que esté casada como si no estuviera casado. Y eso no significa que entonces ahora rompa ese compromiso y viva como un soltero. No. Está diciendo que su gozo no esté puesto y fundamentado en su relación matrimonial. Que glorifique a Dios en su relación matrimonial, pero su gozo debe estar centrado en Dios, centrado en Cristo. Entonces podrá amar a su esposo o a su esposa conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando ponemos nuestros ojos y nuestro gozo en el hombre, en la mujer, en alguien o en algo que no sea Dios, entonces estamos construyendo nuestra casa sobre la arena y un día esta se derrumbará. Somos creados a la imagen de Dios. Esta imagen ha sido deformada o corrompida. La esencia de dejar de dar la gloria a Dios para darnos gloria a nosotros mismos o a otra persona sale de manera natural en nosotros. En nuestras vidas no debería suceder esto. Dios nos ha salvado de esta tendencia de hacer ídolos en nuestros corazones para alabar y encontrar gozo solo en el Señor. La madre y los hermanos de Jesús, por este tiempo, escucha, no creían en Jesús. Y esta mujer está diciendo que la madre de Jesús es dichosa simplemente por haber tenido a Jesús en el vientre y haberlo sostenido o mantenido, alimentado por su pecho, por su seno, por haberlo criado, eso ya la hace ser dichosa. Pero la Biblia nos dice que el verdadero gozo, esa palabra dichoso, bienaventurado, el gozo supremo, la satisfacción plena, no se encuentra en un hombre o una mujer o en las cosas fuera de Dios. Más bien dice Mateo 11:6, bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Y esto no fue lo que pasó con la madre y los hermanos de Jesús. Mateo 12:47, alguien le dice a Jesús cuando está enseñando, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera deseando hablar contigo. Pero Jesús les dice, mi madre y mis hermanos son estos, que escuchan mi palabra y hacen la voluntad de mi Padre. ¿Por qué Jesús responde así? Porque la madre de Jesús y sus hermanos no venían para escuchar su palabra, sino para convencerle que dejara de predicar. Para convencerle que dejara de hablar en la forma en la que estaba hablando. Así que vemos aquí que el mundo, al ver el testimonio del poder y de la autoridad de Cristo, no exalta a Cristo, sino al hombre, en este caso a la mujer, a la madre de Jesús. Y pone el foco en la matriz y los senos que criaron y concibieron a Cristo. Hemos dicho en primer lugar, el hombre busca sin éxito gozarse en el hombre. Y esto es natural, sale solo. Pero Jesús viene a corregir esa expresión que esa mujer gritó. Y vemos en ocasiones que personas dicen cosas y Jesús no las corrige todas. Pero en ese momento, cuando Jesús está confrontando a los opositores, salta una voz en medio de ellos que parecería que glorifica a Cristo. Parecería que esa mujer está hablando bien de Cristo, pero es todo lo contrario. Por eso dice el versículo 28, pero, y esa palabra pero, está mostrando claramente un contraste de lo que aquí está sucediendo. Si lo que Jesús dice a continuación está de acuerdo, está conforme a lo que esa mujer dice, no diría pero, diría entonces. Pero el relato nos dice ese pero como una forma de mostrar que hay una diferencia entre lo que esa mujer dice y la verdad que Cristo va a decir ahora. No está bien lo que esa mujer ha dicho. ¿Es María bendita por haber parido y haber mantenido con su seno a Cristo?
Según el ángel sí, pero según la expresión de esta mujer sin fe, no. Porque esta mujer está atribuyéndole gloria a María. La segunda verdad que encontramos aquí es: el hombre solo encontrará el gozo en Cristo. Mira, Jesús corrige esa enseñanza con lo contrario totalmente. Por eso Él dice, al contrario. Y parecería que Jesús no quisiera o no se lleva bien con su madre, ¿no? O que Jesús no quiere que su madre sea dichosa. ¿Cómo que al contrario? ¿Es que Jesús no quiere que su madre sea dichosa por haber tenido al Hijo de Dios en su vientre y haberlo amamentado con sus pechos? No, Jesús no está diciendo que Él no quiere que su madre sea dichosa. Lo que Jesús está poniendo el énfasis y corrigiendo es que su madre no tiene ningún mérito en lo que Él está haciendo. Al contrario, mi madre no puede sentirse orgullosa de haberme tenido a mí al ver las cosas que yo hago. Este es mi hijo, el mío, el que yo crié, el que yo llevé, el que yo amamanté. No, Jesús está diciendo no. Ahí no está el gozo, en los méritos del hombre. El gozo no está en lo que María hizo. María debe gozarse porque el Señor obró en su corazón para usarla y no lo merecía. Y esa fue la oración de María. Ha mirado a una sierva por gracia sin yo merecerlo. Y ese fue el canto de María. Y María, cuando recibió esa noticia, glorificó a Dios porque ha visto a esta sierva. Y María tenía un buen concepto de sí mismo en ese momento. Aunque María seguiría creciendo en el conocimiento de Cristo, su Hijo, como Salvador, no solamente como Hijo. Pero esa mujer utilizó a María para darle gloria a María. Jesús está diciendo eso es todo lo contrario. El gozo no está en exaltarnos a nosotros. El gozo no está en exaltar al hombre. El gozo no está en el hombre. El gozo solamente se encuentra en Cristo. Y no es una sola persona la dichosa por Cristo. Observa que ahí están esos dos verbos. Versículo 27, dichosa la matriz. Versículo 28, Jesús dice al contrario, dichosos. ¿Qué diferencia hay entre esos dos verbos? Ahí está el contraste. El primer contraste es que no es uno el dichoso porque Cristo es quien es. Son muchos los dichosos porque Cristo es quien es. Así que no es una sola persona la que recibe el gozo porque ella ha participado y colaborado en lo que Cristo es. Ni siquiera nosotros podemos sentirnos gozosos de ser creyentes porque hemos creído por nuestros méritos. Porque de nuestra libre albedrío creímos sin que nadie nos forzara. Ese no es el Evangelio. El Evangelio no es el Evangelio del hombre que se atribuye el mérito de creer por su libre albedrío. Ese es el Evangelio que le roba la gloria a Dios. Y ya no es el Evangelio. Y ya no es el Evangelio. Entonces, al contrario, no es una la dichosa, son muchos los dichosos. Míralo ahí, dichosos los que. Así que son muchos los que se gozan en verdad en una relación con Cristo, no porque haya mérito en esa relación en las dos partes, sino porque uno es receptor de los méritos del otro. ¿Tú crees esto? ¿Que tú eres receptor de los méritos de Cristo? Entonces eres dichoso. Ahí está el gozo. El gozo no está en decir, Señor, necesito sentirme realizado, sino, Señor, reconozco que no hay nada en mí, ni que lo merezca, ni que pueda hacer posible mi salvación. Escucha ahí quiénes son los verdaderamente dichosos. Jesús comienza como una respuesta completamente opuesta, contraria, un contraste de lo declarado públicamente por esta mujer entre la multitud. Al contrario, es decir, a diferencia de mi madre, es lo que Jesús está diciendo.
A diferencia de mi madre no es la dichosa por esa razón. A diferencia de lo que creéis que mi madre debe sentirse gozosa, el verdadero gozo se encuentra en creer en Cristo, en escuchar su palabra con fe y ponerla en práctica. Escucha, Cristo no comparte su gloria con nadie, ni con su madre. Cristo no comparte su gloria con nadie, ni con su madre. Pero ni un poquito, ni un 0,1% de la gloria que a Cristo le pertenece, Él la va a compartir con nadie. Así que, hermano, hermana, el verdadero gozo se encuentra en la persona y la obra de Cristo, únicamente. Y somos bendecidos por su autoridad, somos bendecidos por su sabiduría, por su poder, por su gracia, por su misericordia. Y nada aportamos nosotros a las bendiciones de Cristo. Ni para nuestra salvación, escucha, ni para nuestra santificación. En nuestra santificación participamos en ella a medida que el poder de Dios obra en nosotros, a medida que nosotros dependemos de nuestro poder, dependemos del poder del Espíritu Santo y su palabra para ser santificados. Y esto empieza diciendo, yo no puedo solo. Yo no puedo solo. Y entonces esa dependencia del Espíritu Santo y de la palabra de Dios nos lleva a la santificación que Dios produce en nosotros. ¿Qué aportas tú en la salvación? Tu pecado. ¿Y qué aportas tú en tu crecimiento? Cuando no creces. Cuando no creces, cuando pones tu mirada en otras cosas. Cuando ocupas tu tiempo en otras cosas. ¿Quién es culpable de eso? Tú y yo. Tú de ti y yo de mí. El verdadero gozo es en Cristo solamente y en lo que de Él hemos recibido por gracia. En tercer lugar, el creyente, y ya aquí es el creyente, no es el hombre, el creyente se goza en obedecer a Dios. El creyente se goza en obedecer a Dios. Esta es la verdadera felicidad, el verdadero gozo. Lo que hemos estudiado el domingo pasado, el viernes, lo que estamos estudiando con los salmos, el verdadero gozo, mi verdadero bien está en los cielos. Y entonces en la tierra, ¿qué cosas deseo yo en la tierra? Si yo tengo a Dios en los cielos y he sido reconciliado por la obra de Cristo en la muerte y resurrección, ¿en qué me voy a gozar en la tierra? La verdadera felicidad no solamente se encuentra en las bendiciones que hemos recibido, sino en cómo nosotros ahora respondemos con obediencia, con deseo de serle agradable, de glorificarle. ¿Qué es lo que más deseas en tu vida? Haz una lista esta semana, una lista de aquellas cosas que delante del Señor, Señor, ayúdame a ver cuáles son las cosas en las que yo estoy poniendo mi gozo. Y te darás cuenta que hay muchas cosas en las que ponemos nuestro gozo en que no debería. Por eso dice ahí Jesús, pero Él dijo al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios, pero no solamente la oyen. La oyen y Dios produce en él un efecto consecuente. La guardan. Esto de guardarla es no solamente almacenarla en tu mente, memorizarla en tu mente y colocarla en un lugar prioritario en tu vida. ¿Qué ha dicho Dios hoy? ¿Qué he leído yo esta mañana? ¿Qué aprendí ayer? Tenerlo en tu mente, guardarlo. Pero no solamente es eso, sino es ponerla en práctica. Bueno, conforme a lo que Dios dice y cómo debo esto vivir en mi vida. ¿Cómo debe esto afectar mi relación con el Señor, por supuesto, conmigo mismo y con los que me rodean? El verdadero gozo se encuentra en oír la palabra de Dios y hacerla. Es que las cosas que Dios pide de verdad no me apetecen. Pues tienes un problema. Porque el que no te apetezca obedecer a Dios y que sea tu gozo aquello que Dios te muestra, que es vivir conforme al ejemplo y el testimonio de Cristo, entonces o no somos creyentes o entonces necesitamos arrepentirnos y ver eso como un pecado.
Obedecer a Dios sí traerá consecuencias, será difícil, para nosotros imposible, y traerá consecuencias en lo que nos rodea. Necesitamos de la dependencia del Señor. Pero la pregunta clave ¿es de verdad tu gozo obedecer a Dios? ¿O tu gozo está puesto en otras cosas? Lucas 8, mira lo que dice ahí, lo que hemos dicho antes. Y observa que esto estaría dentro de este contexto en el tiempo. Lucas 8, 19. Y dice ahí, entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Y le avisaron, tu madre y tu hermano están fuera y quieren verte. Y se podían esperar, ¿verdad? No, pero querían cortarle en su enseñanza. Versículo 21, pero respondiendo él les dijo, mi madre y mis hermanos son estos. Y continúa diciendo, que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la hacen. No somos salvos por nuestras obras, pero hemos sido salvados para hacer la voluntad de Dios y gozarnos en ello. Así que el creyente se goza en obedecer a Dios. En Juan 13, 17, Jesús le enseña a los discípulos cómo deben amarse unos a otros y seguir el ejemplo de Cristo. En el versículo 17 de Juan 13, Él dice, si sabéis esto, seréis felices o gozosos si lo practicáis. ¿Es que se te van a terminar las preocupaciones? No. Pero en medio del sufrimiento, en medio de las preocupaciones, si eres hijo de Dios, debes crecer en tu deseo de poner en práctica su palabra y gozarte en ello. El Señor te dará un verdadero gozo. No como el mundo te lo da, sino un gozo que satisface el corazón. El verdadero gozo nunca se basa en los méritos ni en el poder del hombre. El verdadero gozo se centra en la gracia y en el poder del Cristo Supremo. Salmo 48 dice el salmista, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón y me deleito en hacer tu voluntad. Salmo 111, versículo 2, grandes son las obras del Señor buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Las obras de Dios son grandes y los que se deleitan en las obras de Dios buscan a Dios y sus obras. Romanos 7, versículo 22, dice Pablo, porque en el hombre interior, es decir, desde el corazón, desde los sentimientos, desde el pensamiento, me deleito en la ley de Dios. Ha leído Ignacio antes, la ley de Dios nos fue dada para que nos deleitáramos en vernos capaces de cumplirla. No. La ley de Dios nos fue dada para que nosotros pudiéramos cumplirla y nos gocemos en nuestro mérito. La ley de Dios fue dada para mostrarnos que no podemos cumplirla y que por medio de la gracia en Cristo Jesús, ahora podemos vivir en obediencia a esa ley, pero no por nuestros méritos, sino por el poder y la gracia de Dios en nosotros. Pero sentimos envidia de los impíos que prosperan, ¿verdad? Salmo 73. Vivimos en el mundo y somos influenciados por el mundo, perdemos nuestra mirada, pensamos como un animal, somos irracionales y nos dejamos llevar por lo primero que sale de nosotros. Y esto es gozarnos en nosotros y en otras personas. Gozarnos en nosotros y en otras cosas. Y no gozarnos en aquel que tenemos en los cielos. Y además está en nosotros. Él mora en nosotros. Y además vendrá a por nosotros. Y cuando nos damos cuenta de que estábamos poniendo nuestro gozo, que incluso guardar puro nuestro corazón no tenía sentido ya, porque el salmista decía ahí que guardar puro su corazón y las manos limpias no vale para nada porque sigo sufriendo todos los días. O sea, obedecía para su conveniencia. Pero el salmista termina diciendo y reconociendo que él ha sido atraído a Dios y estando con Dios, ese es su gozo, su bien. Él ha sido librado de la condenación que como impío todos merecíamos porque Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Por eso la pregunta es, ¿te estás gozando en ti o en el hombre?
¿Te gozas en tus méritos o en lo que este mundo te ofrece? ¿Has dejado de gozarte y de recordar y de depender que solo en Cristo se encuentra el verdadero gozo? Debemos cada día buscar la palabra de Dios, especialmente, sobre todo, ahora cuando ya no hay colegio, hay tiempo, hay más tiempo, los días son más largos, aprovechamos más para hacer tantas cosas, menos para ocuparnos en lo prioritario. Gocémonos en el Señor, hermano, y gocémonos en hacer su voluntad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad y porque tú eres supremo y poderoso. Y nosotros queremos gozarnos en ser obedientes, gozarnos en ti y en tus méritos. Perdona nuestro pecado, Señor. Perdona cuando nosotros ponemos la mirada, Señor, en alcanzar algo para ser alabados por nosotros mismos, o ponemos nuestra mirada en los méritos de otras personas cuando en realidad no han hecho nada digno de gloria. Señor, que solo Cristo sea nuestra satisfacción, que solo Cristo sea nuestro gozo y que sigamos creciendo en el conocimiento de Cristo como supremo. Que pongamos nuestra mirada en Él. En el nombre de Jesús. Amén.